está en la página del ingeniero Boggio 97. El trabajo 4.4 también está en la página 97, el apunte de Boggio. El 4.5 también está dentro del apunte de Boggio. Hoy dio esto él, en este caso A igual a 1 centímetro, ustedes multipliquen por la constante. Bueno, el ejercicio 4.6, determinar el momento de gravedad, ¿verdad? Este es un repaso. Encontramos el centro de gravedad de esta pieza combinada, que es una T, y tenemos que hallar el centro de gravedad con respecto al punto C. El momento de inercia con respecto al eje X1, con respecto al eje X y con respecto al eje baricéntrico. Y el radio de giro. Para determinar el centro de gravedad, dividimos en área 1, área 2, su base, la altura, hallamos el área 1, el área 2, hallamos las distancias de 1 y de 2, para hallar, una vez que hallamos el centro de gravedad, en este caso aplicamos el teorema de Varignón, sacamos XG, que es 470, con respecto, supongamos, a este eje X, encontramos el centro de gravedad. Una vez que encontramos el centro de gravedad, este es el eje baricéntrico, y vamos hallando la distancia que hay del eje baricéntrico al rectángulo 1 y al rectángulo 2. Ahora hallamos el momento baricéntrico de toda la figura con respecto al eje baricéntrico. En este caso aplicamos el teorema de Steiner, que es el momento de inercia baricéntrico, vamos a seleccionar un lápiz. A ver un poquitito este que está acá. Acá está. Vamos a trabajar con este. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hallar el momento baricéntrico con respecto a este eje, es el momento de inercia baricéntrico de la figura 1, que es igual a base por altura al cubo sobre 12, más el área 1 por la distancia que hay entre los dos ejes elevado al cuadrado, que es el momento de inercia baricéntrico de la figura 2, que es igual a la base por la altura al cubo, más el área por la distancia que hay entre los dos ejes, que en este caso es 430, y en el caso de la figura 1 es 270. Aplicamos el teorema de Varignón y hallamos el momento de inercia baricéntrico de esta T con respecto al eje baricéntrico de la figura. El punto B del ejercicio es el momento baricéntrico con respecto al eje XX. ¿Igual a qué va a ser? Va a ser igual al momento baricéntrico, el que recién terminamos de hallar, por la distancia que hay entre los dos ejes elevado al cuadrado. En este caso es el momento de inercia baricéntrico 1624 por el área total de la figura por la distancia que hay entre los dos ejes elevado al cuadrado.
Y el momento de inercia con respecto al eje X1 es igual al momento de inercia baricéntrico de la T más el área de la T, que es A1 más A2, por la distancia que hay entre los dos ejes, que en este caso es 930 elevado al cuadrado. Y ahí tenemos el momento baricéntrico con respecto a este eje. Y el radio de giro es igual, con respecto al eje baricéntrico, es igual al momento baricéntrico sobre el área total del sistema. En este caso nos da 3,95. Y aquí el ejercicio 4.8. Este ejercicio tiene la siguiente característica, alumnos. Con tres piezas y se calcular los momentos de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, de las secciones A, B y C, A, B, C y D, ambas formadas por tres piezas de madera de 5 centímetros por 30. En este caso tenemos una C, en este caso tenemos un rectángulo que va a ser 3A por 30 centímetros. Acá tenemos una doble T y acá tenemos una sección en forma de Z. En este caso, la sección A, que es un rectángulo, es igual a la base por altura al cubo sobre 12. Como esto tiene 5, por 3 son 15, por la altura 30, y hallamos con respecto al eje X, con respecto al eje Y baricéntrico, donde va a ser igual a la altura por la base al cubo sobre 12, y tenemos el momento de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y. En la sección B, la sección doble T, en este primer caso tenemos que hallar el baricéntrico de la figura, y aplicando Steiner es, con respecto al eje baricéntrico, es 2 veces el área, el momento de inercia baricéntrico de la figura A1, más el área de la figura A1 por la distancia que hay al eje baricéntrico X. Todo esto por 2 porque tenemos acá y acá la misma figura rectangular. Más el momento baricéntrico de la figura 2, que es igual la base B2 por la altura al cubo sobre 12. Esto nos da un valor que es igual a 103.750. De igual manera, lo hacemos con respecto al eje baricéntrico Y, que en este caso es 2 veces el momento de inercia de la base por altura al cubo sobre 12 de este A1 más A2, más el momento de inercia baricéntrico de la figura A2. En este caso nos da 22.812,50. La figura C, la sección C, que corresponde a un perfil Z, hallamos el centro de gravedad aplicando el teorema de Varignón, y en este caso, aplicando Steiner, sacamos el momento de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y baricéntrico. La última figura, que es una U, también hallamos el centro de gravedad o baricentro, elegimos el área 1, el área 2 y el área 3, obtenemos el baricéntrico de la sección, y aplicando Steiner sacamos el momento de inercia con respecto al eje X baricéntrico y con respecto al Y baricéntrico. Ustedes todos estos valores lo tienen que multiplicar por su constante, Y al final tienen que hacer este cuadro de resumen sí o sí, este cuadro resumen para ver, y tienen que decir cuál es la sección más conveniente para determinar, digamos, en este caso fíjense que si comparamos todo con respecto al eje X, la más conveniente para nosotros
con la misma cantidad de material, el momento de inercia con respecto al eje X. Fíjense, esta rectangular, 33.750, esta doble T, 103.750, esta Z, 103.750, y esta U, 53.401. Fíjense, este es el concepto que tienen que manejar como ingeniero de cuál es la sección más apropiada para usarla con la misma cantidad de material, obtenemos el mayor momento de inercia. Como ustedes sabrán, los perfiles de acero se venden por kilo y todos pesan por kilos por metro. Esta pesa igual, si es metálico, peso por kilo por metro, este también lo mismo, este también lo mismo y este también lo mismo. Así que el costo es el mismo, pero a nosotros nos conviene trabajar con doble T o con Z cuando hagamos una estructura. Bueno, este es un ejemplo, en este caso un ejemplo, esta sección rectangular, y nosotros queremos trabajar con esto, entonces a la sección rectangular le tenemos que restar A1 y A3. No viene el caso. Esto también lo mismo, un trabajo que es el que no. Esto es otra forma también de determinar baricentro de línea. Este teorema de Papos-Blue que suele aparecer en los finales. Bueno, este es la primera parte y ahora vamos a entrar Bueno, ¿llegan a ver, alumnos, esto? Sí, se profe. Bueno, gracias. Sí, profe. Bueno, el ejercicio 4.7, este es un perfil normal, doble Z número 14, determinar los momentos principales de inercia. Esto es los gráficos por el método de Moore y el círculo de Lang. Analíticamente, ustedes tienen que hacer en estos ejercicios, tanto por el círculo de Moore, por el círculo de Lang. Es importante que lo hagan, alumnos, porque esto es una práctica que cuando ustedes tengan que ver en estabilidad 2, en vez de trabajar con los momentos de inercia, trabajamos con masas o con tensiones. Entonces, este es un perfil doble T. Ustedes tienen que ir a la página de la tabla. Esto es por tabla. Vienen ya estos datos. Y ustedes dirán, ¿para qué les sirve esto, verdad? Supongamos que como ingeniero, no sé, supongamos que estén en algún lugar de la provincia o del país donde tienen que utilizar un perfil que si no saben que es inglés, ruso, norteamericano, pero tienen un calibre y ustedes pueden medir el espesor, el ala, la altura del alma. Entonces tienen ya la figura geométrica para poder hallar el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, momento de inercia centrífugo, sacar el área, el módulo resistente con respecto al eje X, el módulo resistente con respecto al eje Y, el momento de inercia principal de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y. Y acá, cuando una vez terminen ustedes de sacar, los manuales dan las dimensiones y espesores de este perfil, como se indica en la figura. Hacemos notar que la determinación analítica de estos momentos de segundo orden es muy sencilla, sin embargo los valores que calculamos difieren en general de la forma real, en función de que
no es exactamente la indicada, pues los ángulos son redondeados y los espesores variables, aumentando en la generalización de los casos en la cantidad de material empleado. Cuando ustedes vean, observen un perfil, esto es una zona redondeada, esto también redondeada, 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 entonces no se asemeja a los valores que dice en la tabla. Pero nosotros ahora vamos a comparar lo que nosotros trabajamos como figura geométrica y los valores que nos dan de la tabla. Esto es muy importante, ustedes van a trabajar siempre con los valores de tabla. El caso 1, calcular el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, momento de inercia baricéntrico, el módulo resistente con respecto al eje X, con respecto al eje Y, y analíticamente con respecto a los ejes principales de inercia. Aquí tenemos el momento principal de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al baricéntrico. Y tercero, gráficamente, mediante el método de Mohr y círculo vernal analíticamente. Entonces ahora, aplicando la fórmula, aplicando Steiner, sacamos el valor del momento de inercia baricéntrico de esta figura, 36 centímetros a la cuarta, y por tabla 676 centímetros a la cuarta. Acá es 676, este es el valor por tabla, y este es el valor que a nosotros nos dan cuando lo hacemos analíticamente. El momento de inercia centrífugo a nosotros nos da 241 centímetros a la cuarta y por tabla nos da menos 239 centímetros a la cuarta. Con respecto al el momento de inercia baricéntrico con respecto al eje Y, a nosotros trabajando con secciones rectangulares definidas, nos da valor de 152 centímetros a la cuarta y por tablas nos da 148 centímetros a la cuarta. El área nos da 22,60 centímetros cuadrados y por tablas nos da 22,90 centímetros a la cuarta. Los módulos resistentes, que en este caso es el momento de inercia sobre la figura más alejada, cuando hacemos nosotros analíticamente nos da 95,14 centímetros cúbicos y por tabla 96,60 centímetros al cubo. El momento módulo resistente con respecto al eje X es el momento de inercia sobre la figura más alejada. A nosotros nos da 24,918 centímetros y por tabla da 24,30 centímetros. Esta es la consideración que van a tener que ir comparando ustedes con los valores de la tabla, lo que está en rojo y lo que le dan a ustedes. Siempre va a haber una pequeña diferencia. El caso B, el caso A. El caso A, de acuerdo al gráfico, determinación de la posición de los ejes y momentos principales de inercia. Aplicando la fórmula que está en la teoría de Boggio, directamente sacan los valores de alfa, en este caso tangente de 2 alfa, sacan los valores de 2 alfa y alfa para ver la inclinación que tiene con respecto al eje X, donde se encuentran la posición de los ejes principales de inercia. Aplicando la fórmula, tenemos entonces que nos va a dar el momento de inercia principal con respecto al eje X. Si vamos, a nosotros nos da 767,49 centímetros a la cuarta y por
tabla 768 centímetros a la cuarta. La forma es que la recomendación es que cuando vayan haciendo con el ángulo alfa, ya va viendo los valores directamente para reemplazar en la fórmula de y reemplazando se le va a ser mucho más práctico encontrar el momento principal, el momento de inercia principal con respecto al eje Y. Reemplazando los valores, a nosotros nos dan en forma analítica 56,51 centímetros a la cuarta y por tabla 56,04 centímetros a la cuarta. Y el momento de inercia centrífugo, porque como son ejes principales de inercia, este valor siempre es cero. Siempre es cero. Bueno, vamos a utilizar en la forma gráfica, vamos a hacer el círculo de Moore, tenemos que elegir una escala de longitud para realizar y llevar los momentos de segundo orden. En este caso, siempre vamos a trabajar, alumnos, cuando hagan 776, siempre con los valores que nos dan por tabla, Entonces llevamos, para hacer el círculo de Moore, esto lo hacemos, el perfil lo hacemos respetando una escala de longitud y en una escala de momento de segundo orden vamos llevando el momento de inercia, ponemos los ejes X e Y y llevamos a partir del centro de gravedad del perfil, llevamos el momento de inercia con respecto al eje Y, a continuación con respecto al punto A hasta B, el momento de inercia con respecto al eje X. Una vez que tengamos en el punto A, bajamos, como es signo de momento de inercia negativo, del lado de los ejes negativos representamos el momento de inercia centrífugo y del otro lado, en el punto B, el momento de inercia centrífugo. Tenemos el punto M y N, uniendo M con N tenemos el punto C, que es el centro de donde trazamos el círculo de Moore. Este va a ser el círculo de Moore, el punto principal de inercia, el punto del círculo de Moore, uniendo B con M, tenemos el eje principal y uniendo M con W, el eje X0, que es el eje principal de inercia X. Medimos los valores, el mínimo, que es igual a OB, en escala en centímetros por escala de longitud, nos da 50 centímetros a la cuarta. El momento de inercia principal máximo, que corresponde al eje X0, va a ser igual a O del segmento W en centímetros por la escala, nos da que es 770 centímetros a la cuarta. 50 y 770, fíjense, 50 y 770, 50 y 770 por cálculo 50 y 770. Acá está la diferencia, 56 a nosotros, y en forma gráfica, en forma analítica, que nosotros lo sacamos, y acá es 770 y una diferencia de 2 centímetros a la cuarta. Es decir que fíjense, si no sabemos el origen del perfil, cómo más o menos no hay tanta diferencia y podemos ubicarlo. Bueno, acá está el procedimiento, a partir del punto O, llevamos sobre el semieje,
acá es, a partir del punto O, llevamos sobre el semieje X el momento de inercia X, momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, en escala de momento de segundo orden, con una escala de 100 centímetros a la cuarta sobre 1 centímetro, a partir de ahí en el sentido, y llevamos el momento de inercia centrífugo como es negativo, y en B en el sentido contrario, acá negativo y acá en B en el sentido opuesto, obtenemos el punto M y N. Uniendo ambos puntos tenemos el punto C, y sobre el eje X, centro del círculo de Moore, de diámetro MN, dibujamos M, que es el punto principal de Moore, y MB y MW, las direcciones de los ejes principales de inercia. En el círculo de Moore, el círculo de Lamb, esto podemos trazarlo con respecto al eje X o con respecto al eje Y, sea como el caso donde conocemos, en este caso la diferencia, elegimos una escala de longitud, representamos el perfil, una escala de momento de segundo orden, para poder trazar los momentos de inercia, a partir del punto O, que coincide con el centro de gravedad del perfil, llevamos con respecto al eje X, que también lo podemos hacer con respecto al eje Y, llevamos el momento de inercia con respecto al eje II, a continuación con el momento de inercia XX. A partir del punto P llevamos el momento en una normal al eje X, llevamos el valor del momento de inercia centrífugo, XY, con el signo del semieje, el signo contrario, consideramos como negativo en el dibujo. Esto lo define Boggio en la teoría. Si bien este es negativo, considera negativo para el círculo de Lamb en el sentido de la I positiva. El punto, llevamos en el punto M2, lo llamamos o denominamos punto principal del círculo de Lamb, unimos M2 con C, M2 con C, M2 con C, obtenemos el diámetro RS, por el cual SM es igual a SM es el momento, es el momento principal con respecto al eje X, con respecto al eje Y M2S es el momento de inercia con respecto al eje X0, ejes principales de inercia. Entonces, el momento de inercia principal con respecto al eje X, medimos en escala SM2, multiplicamos por la escala de momento de segundo orden, nos da 770, y con respecto al eje Y, medimos el segmento RM2, multiplicamos por la escala de momento de segundo orden y obtenemos el momento de inercia con respecto al I sub 0 de la figura doble T. Este es el trabajo práctico. Bueno, en forma similar a este ejercicio, tenemos nosotros son los ejercicios 4.7 y 4.10. Ahora acá yo le voy a mostrar dos ejercicios que se lo voy a dejar, después vamos a continuar haciendo
Bueno, este es un ejercicio de la Universidad de Buenos Aires. Dice, este ejercicio tiene una característica, alumno, no tiene momento, no tiene momento de inercia centrífugo. Dice, el círculo de Morland, también conocido por el círculo de Lano de Mohr, permite calcular los momentos de segundo orden, JS, JT, y el centrífugo con respecto al eje S y T, respecto a cualquier par de ejes baricéntricos S y T. Acá quisiera, fíjense alumnos, si nosotros tenemos este perfil doble T, tenemos que utilizarlo en un techo inclinado. ¿Interpretan, verdad? ¿Lo ven este ejercicio? Este Sí, es un profe. techo. Sí se ve, profe. Este es un techo que tiene una inclinación de 38 grados y tenemos que ubicar este perfil que está acá. ¿Están? Este perfil que está acá. A ver si puedo. Entonces nosotros acá tenemos el techo nuestro. Bueno, tenemos el techo nuestro que viene la chapa acá. Vamos a tratar de hacer, acá viene la chapa. Indudablemente esta chapa que está acá, este es el plano de carga, este es el plano de carga. Si nosotros caminamos por el techo, este es el plano de carga, ese de este perfil. Fíjense que nosotros cuando vamos a comprar el perfil, este es el eje X y este el eje Y, pero nosotros queremos conocer cuál es el estado de tensión que tiene este perfil cuando nuestro techo tiene un ángulo de 38 grados, 40 minutos. Indudablemente, con respecto al eje X, esto es 38 más 52, se forman el ángulo de 90 grados, el complemento. El complemento de esto es 38, el complemento es 38. Lo interpretan, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es de nuestro interés trazar el círculo de Morland y verificar los ejes principales de inercia de la sección calculando el momento de inercia con respecto al plano de carga, que va a ser S, con respecto a la línea de fuerza S, hallar su eje conjugado T, y calcular los momentos de segundo orden con respecto al eje T y al momento de inercia centrífugo ST. Ese es el enunciado. Entonces, fíjense, este es el plano de carga, rotando el perfil de forma tal que el eje X sea horizontal, el esquema será el que se ilustra en donde S representa la línea de fuerza, vamos a ver si lo sacamos este que está acá. Ahí está. Entonces tenemos, estas son las líneas de fuerzas, la resolución. Ejes e Y son los ejes principales de inercia del perfil. Este y este que está acá. Estos son los valores que nos da la tabla. Rotando el perfil de forma tal que el eje X quede horizontal, el esquema será el que se ilustra en donde se representa la línea de fuerza. Esta es la línea de fuerza. Acuérdense que esta es donde tenemos la carga cuando caminábamos arriba del techo. Este era el plano de carga que teníamos.
Trazamos el círculo, la circunferencia de Morland como sigue. A partir del centro de gravedad, llevamos sobre el eje Y el valor del momento de inercia con respecto al eje X. A continuación, inercia con respecto al eje Y, y obtenemos el punto A, y donde el segmento GA va a ser el diámetro de nuestro círculo de Morland. Haciendo la división, obtenemos el centro del círculo de Lang, y como no tenemos momento de inercia centrífugo es igual a 0, no tenemos el punto P, se define como polo o centro del círculo de Lang. Trazamos la circunferencia con radio CG, y tenemos trazado el círculo de Lang. Como conocemos la inclinación del plano de carga, que es 51 grados, trazamos y obtenemos el punto B. Definimos el punto B en donde la línea de fuerza S corta a la circunferencia. Acuérdense que este es el plano de donde estábamos parados cuando estábamos caminando nosotros por el techo. Trazamos una tangente al punto B en forma normal a esta tangente, medimos y sacamos la distancia JC y definimos como el momento de inercia con respecto al punto P. Trazamos la cuerda CP, este es el otro plano de carga nuestro. Trazamos la cuerda CP a la circunferencia que pasa por el punto B y el polo P, o sea, ya que el momento de inercia centrífuga era igual a 0, dado que S y T deben ser conjugados de inercia, definimos el punto D. Trazamos por D y G y el eje T conjugado de inercia de la línea de fuerza S. Calculamos el eje conjugado T de la línea de fuerza S y su momento de inercia JT. Trazamos por acá la tangente, medimos en forma normal al punto P y sacamos el momento de inercia con respecto al plano o eje T. Este es un ejercicio que voy a poner dentro de la plataforma porque tiene una característica. En este ejercicio no tenemos momento de centrífugo con respecto a los ejes X e Y. Esta es una de las formas para que ustedes volvamos. Este es un perfil doble T 160, donde podemos ver la altura, la base, la sección, el peso por metro, kilos por metro, el momento de inercia con respecto al eje X, el módulo resistente con respecto al eje X, el radio de giro con respecto al eje X, el momento de inercia con respecto al eje Y, el módulo resistente con respecto al eje Y, el radio de giro con respecto al eje y la excentricidad y el momento de estático con respecto al eje X. Fíjense que en este perfil no tenemos momento de inercia centrífugo. Este es el ejemplo, este es un techo, en este sentido está el plano de carga S y queremos hallar los ejes principales y los momentos de inercia principales con respecto a los dos planos de carga. Este es el ejercicio que lo voy a colgar para que ustedes tengan como ejemplo.
hasta ahora nosotros habíamos visto... Bueno. Acá le voy a dar un... A ver. Acá le voy a dar un ejemplo, alumnos, para que vean ustedes. Antes hemos visto este problema en el que hemos calculado los momentos de inercia de esta sección respecto de su centro de gravedad. Ahora vamos a ver el círculo de Moore de esta sección. Tendríamos un eje vertical en el que tendríamos la posición del producto de inercia y en el eje horizontal el momento de inercia. ¿Cómo podemos dibujarlo? Lo primero vamos a fijarnos en el eje X. Vamos a dibujar la posición del eje X. El eje X estaría en la coordenada 2500 en el eje horizontal. Estos serían 2500. Y en la coordenada vertical estaría en la posición menos 1875. Menos 1875. Bueno, aquí tengo un punto correspondiente al eje X. Ahora dibujaría la posición del eje Y. Sería 5312, 5312,5 y la posición vertical sería menos PXY, es decir, 1875. Si uno estos dos puntos, tengo uno de los diámetros del círculo de Moore y por lo tanto puedo obtener la posición del centro. El centro sería 2500 más 5312,5 entre 2, es decir, 3906,25 centímetros a la cuarta. Y también podría calcular el radio. El radio sería esta distancia que separa el centro de este punto o del otro, del punto correspondiente a X o correspondiente a Y. Aplicando Pitágoras lo podemos calcular y obtenemos un valor de 2343,75. Y ahora ya podemos dibujar el círculo de Moore. Bueno, el círculo quedaría algo como esto, y en el cual ya conozco la posición de dos puntos. Y además voy a calcular los momentos de inercia principales. I1 e I2. El momento de inercia principal sería el centro más el radio y obtenemos un valor de 6250 centímetros a la cuarta. Y el segundo momento de inercia sería el centro menos el radio y da un valor de 1562,5 centímetros a la cuarta. Bien, antes hemos visto cómo podía cambiar el valor del momento de inercia si lo calculamos respecto de ejes diferentes del que pasa por el centro de gravedad, pero que fuera paralelo. Pues ahora hemos visto cómo podemos aumentar el valor de 5300 a 6250 simplemente girando la sección, aplicándole un giro. Bueno, pero es que yo además puedo calcular este ángulo. Este ángulo es 2 veces el ángulo que forman en la realidad el eje Y con respecto del momento principal de inercia. Recordad que este punto corresponde al eje Y y este otro punto corresponde al eje X. Bien, 2 veces alfa será igual a la arcotangente de la distancia vertical, que sería el producto de inercia, 1875, entre la distancia horizontal, que sería 5312,5, menos la posición del centro, menos 3906,25. Y esto nos da un valor de 53 grados. Es decir, alfa sería la mitad de 53 grados, 26,5 grados. Con lo cual yo puedo dibujar la posición del eje principal. El eje principal formaría, hemos visto en sentido horario, un ángulo alfa de 26,5 grados. Y el segundo eje principal
sería perpendicular al primero, por supuesto. También están formando un diámetro estos dos puntos. Por lo tanto, yo ya sé que el momento máximo de inercia va a ser el que represente alrededor de este eje principal de inercia. Y el momento mínimo alrededor de este otro eje. Y además, en estos dos ejes, en este sistema de coordenadas formado por los ejes principales, el producto de inercia es cero. En el siguiente tema vamos a ver cómo calcular las tensiones y la importancia que tiene para las tensiones, para el cálculo de las tensiones, el hecho de que el producto de inercia sea igual a cero. Para esta sección ya hemos visto cómo calcular el momento de inercia con respecto del eje X. Ahora vamos a ver cómo calcular el momento de inercia con respecto de un plano que vamos a denominar pi, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Bueno, pues para ello tendremos que dibujar el círculo de Moore, y para dibujar el círculo de Moore necesitamos el momento de inercia con respecto del eje Y, de modo que podamos trazar un diámetro del círculo de Moore. Para calcular el momento de inercia respecto del eje Y voy a dividir esta sección en tres rectángulos. Rectángulo número 1, rectángulo número 2 y rectángulo número 3. Exactamente igual que hicimos para calcular el momento de inercia con respecto del eje X. De modo que pueda calcular el momento de inercia con respecto del eje Y como la suma de los momentos de inercia de estos tres rectángulos. Para el primer rectángulo tendríamos que el momento de inercia sería un doceavo de 1 por 9 al cubo. Fijaos que el eje Y pasa por el centro de gravedad de los tres rectángulos, de modo que en este caso no voy a tener ninguna contribución de Steiner, sino que simplemente va a ser el momento de inercia con respecto del centro de gravedad de cada uno de los rectángulos. Para el rectángulo número 2 sería un doceavo de 9 por 1 al cubo. Y para el rectángulo número 3 sería un doceavo de 1 por 9 al cubo. Exactamente igual que para el rectángulo número 1. Bien. Pues si calculamos el valor total, tendríamos que el momento de inercia con respecto del eje Y es 122,25 milímetros a la cuarta. Bueno, pues ahora ya estamos en condiciones de dibujar el círculo de Moore. En el eje vertical, el producto de inercia, y en el eje horizontal, el momento de inercia. ¿Cuál sería el producto de inercia en los ejes X e Y? Pues es cero, porque es una sección simétrica. Entonces, ¿cuál sería la posición del eje Y? Pues sería un valor de... Voy a utilizar otro color. Este es el ejemplo similar al que le di recién. 12,25. Y coincidiría con el eje horizontal, porque el producto de inercia es cero. Y para el eje Y tendríamos un valor de 122,25. Y también estaría en el eje horizontal, porque el producto de inercia es cero. Bien, pues, ¿cuál sería la posición del centro del círculo de Moore? Pues la mitad de estas dos posiciones. 512,25 más 122,25 entre 2. Y esto nos da un valor de 317,25. Este sería el centro del círculo de Moore. ¿Y el valor del radio cuál sería? Pues sería esta distancia. Este es el radio. O esta otra. Es igual. 512,25 menos 317,25. Obtenemos un radio de 195 centímetros a la cuarta. Bueno, pues ahora ya estamos en condiciones de dibujar el círculo de Moore a partir del centro, todos los puntos que estén a una distancia igual al radio. Esto sería más o menos el círculo de Moore. Suponemos que esto es un círculo. ¿Cuál sería la posición del plano pi? Pues si en la realidad dista 30 grados en sentido antihorario del eje X, en el círculo de Moore distará 60 grados. Los ángulos son el doble que en la realidad. Y este punto sería el que corresponde al plano pi. Este sería el punto. ¿Cuál sería el momento de inercia alrededor del eje pi? Exactamente este punto. De modo que el momento de inercia alrededor del eje pi sería el centro más el radio por el coseno de 60 grados.
es decir, 317,25 más 195 entre 2. Y esto nos da un valor de 414,75 milímetros a la cuarta. De la misma forma, podríamos calcular el producto de inercia correspondiente a los ejes del plano pi y un plano perpendicular a él. Y también podríamos calcular el momento de inercia con respecto de cualquier eje que forme cualquier ángulo, a partir de este círculo. Bueno. ¿Estamos, alumnos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, ¿se escucha? Bueno. Voy a tomar asistencia, alumnos. Acosta. Acosta. Amarilla. Presente, profe. Gracias. Aquino, Karina. Presente, profe. Gracias. Arca. Presente, profe. Gracias. Argañarás, Bricia. Presente, profe. Gracias. Astorga. Barrio Nuevo, Marcela. Barrios, Silvina. Presente, profe. Gracias. Benítez, Carmina. Presente, profe. Gracias. Bogado, José. Presente, profesor. Gracias. Bogarín, Alexis. Cabana, Luis Silvestre. Presente, profe. Gracias. ¿Me escucha? Cabral, Ricardo. Cáceres, Ayton. Presente, profe. Gracias. ¿Se escucha? Caivano. Presente, profe. Gracias. Castro. Elena. Correa, Martín. Presente, profe. Gracias. Cosio, Lautaro. Gracias. Delgado, Gonzalo. Presente, profe. Luisit. Presente, profe. Con respecto a... Pueden quedarse lo que son los alumnos míos. Yo les voy a dar la devolución del trabajo práctico 1 y las observaciones del trabajo práctico 2. Y el resto de los alumnos se pueden retirar, ¿eh? Así que le agradezco la atención y bueno, si no tienen duda, con estos dos ejercicios que le había dado, espero que le puedan enriquecer y este que le voy a poner en la plataforma. Ingeniero, disculpe, Sí. usted ya había subido las correcciones del trabajo práctico 2, ¿la va a decir nuevamente? Sí. Si quieren, total, sí. Así, aquel que no tiene y el de primero que ya Hasta luego, profe. Hasta luego, señorita, hasta luego.